Azteca, el famoso coloso de Santa Úrsula. Bienvenidos, bienvenidos. ¡Oli! Aquí estoy. Aquí estoy, señores periodistas. Queridos hermanos, tan orgullosos que estaban los Chilla hermanos de que la base de la selección era el Guadalajara, cuando el Guadalajara siempre ha sido un peligro para el Tri. Cuando el Guadalajara siempre ha sido un peligro para la selección nacional. Las peores épocas más vergonzosas de la selección mexicana la vivimos cuando el campeonísimo, ¿qué? El campeonísimo del 58 al... ¿qué les gustará? ¿Al 70? Las vivimos en selección mexicana cuando la base era el Guadalajara. Para el último partido, específicamente contra Inglaterra, por culpa de los jugadores de las Chivas, perdimos. ¿Quién comete el penal? Es que hay un error de Edson. Sí, si el Tala sale, ejecuta bien su movimiento de salida, no comete el penal, ¿verdad? No comete el penal. Edson comete un error, pero no cometió el penal. El tanto de la diferencia es el penal de un portero que le salieron manos, le salió una contra Corea y le salieron dos para marcar esa falta. Siempre se los dije. El Piojo Alvarado, ¿de quién pierde la marca de Bellingham en el primer gol? Sí, hay un error también de Romo, de las Chivas, de mi hermano Romo, que le mando un abrazo. Hay un error de él. También hay un error en la marca, en la defensa y con Gallardo. Y ahí también pudo haber hecho algo más Sánchez. Pero quien pierde la marca es el Piojo. Los ingleses nos estudiaron. Los ingleses nos estudiaron. Su M1, M2, M3, M8 deportivo, lo que tengan, nos estudió. Sabían que al Piojo había que orientarlo hacia un perfil y era inútil. Había que mandarle una marca y media o doble marca y se volvía inútil. Brian, yo sigo preguntándome, ¿quién representa a Brian para tanta deferencia inmediatamente este año ya para convertirse en parte de la selección nacional? Brian, todo el mundial, ansioso, nervioso, intenso, pero malo. Pero malo. Ni es titular en Chivas, ni es el titular indiscutible en Chivas. La Hormiga González, las dos mejores cosas que hizo la Hormiga González cuando entró de cambio en el partido contra Sudáfrica, se echó un sprint tipo Carl Lewis, tipo Michael Johnson, tipo Usain Bolt. Y lo segundo, llorar. Y lo segundo, llorar. ¿Quiénes metieron los goles para esta selección? 8 de los 10 goles por exjugadores del América. Quiñones, bicampeón del América, Raúl Jiménez, formado en el América, y hasta Fidalgo metió gol. 8 de los 10 goles de esta selección de los americanistas, o de los que han sido parte del América. Siempre lo he sostenido y siempre lo he dicho, siempre con argumentos. Y el partido de ayer fue la evidencia de ello. Chivas siempre ha sido un peligro para el Tri y perdimos por culpa del Tala y del Piojo Alvarado. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado como sea siempre yo. Gracias. ¿Tienes algo que discutir, Antonio Valle Cantarraya, el hijo más bueno del mundo, o no? Sí, entonces espérate ahí. Espérate ahí. ¿Tienes algo que discutir tú? También. Sí, entonces espérate ahí. Compadre, ¿tienes algo que discutir ahí? Nada. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo no? Héctor no puede ser. Oye, Héctor no puede ser. Hoy he ganado unas discusiones sin pestañear. Pero no pensé que Héctor fuera. No, Sí, Héctor, sí, por sí. supuesto que tienes muchas cosas que discutir de Alvarito. ¿Cómo no? Nada de su punto de vista. Está bien, pero puede tener un punto de vista. Ahora, equivocado. aquí estamos para discutir los puntos de vista. Ese es el trabajo. Sí, porque si no nos quedan 59 Sí. Sí, minutos pero de no los de mi compadre, del fútbol, creo yo. No, A ver, no podemos compadre. discutir. Sí, compadre. ¿Quién cometió el penal? No, pues lo cometió, claro que lo cometió el Tala. Gracias. Con ese gol fue el de la diferencia, Sí, ¿no? claro, Ya, 3-2, ok. es el tercero, sí, Ok. sí es el de la diferencia. Ok. No hay nada que discutir, es un hecho. Él cometió el penal Sí, con el que son perdemos. hechos concretos. Son hechos concretos. Sí. Por eso no tengo nada que discutir. Sí. Es un hecho concreto. Héctor, tú no doblas las manos así. No es un hecho concreto. No doblas las manos. No, ¿No es un hecho concreto? hay un contexto
que se tiene que dar Pero para que se dé tiene eso. razón en lo que No, dice. no cedas. No, tú tiene no. razón. Fue el Si 3-2, ayer sí fue falló el la 3-2. selección Sí mexicana, cometió la no falta él, falles. sí lo cometió la falta él. Pero ¿por qué viene esa falta? ¿Qué precede a la falta? ¿Quién esa se es otra equivoca? cosa, esa es otra cosa. Todo se pudo haber evitado, Álvaro. Todo. Si Edson corta un balón larguísimo que viene de frente, en el cual ya había ganado posición y en el cual inclusive ya le había metido la cabeza. Si despeja, se acaban los problemas. Se acaban. Ok. Otro portero. Malagón no hubiera cometido ese penal. No sabemos. No sabemos. Bueno, Malagón no lo hubiera cometido. Eso sí, O sea, es ¿había, un hecho. ¿había Eso no es manera un de hecho. evitar ese penal por parte del portero? No. ¿Había manera o no había manera? No, porque sí, no, Si porque se quedaba, tiene- si salía, achicaba. Ajá, y ya entonces está. le reclamas ¿por qué no sale el portero? No sabemos si ¿Por hubiera qué? sido gol. No. No A ver, sabemos tú si hubiera estás sido gol. afirmando que Malagón, o sea, con Sí. suposiciones sí vale. Sí. Cuando yo quiero las suposiciones no valen. ¿Quién sabe? Exacto. No, está bien. A ver, da tu Ok. suposición. Es que si no sale el Tala, se Ajá. queda amarrado, Gordon entra, la toca, Claro. segundo Yo no estoy palo, diciendo que no puede salga. ser posible. Que salga, pero que no lo derribe. Pero es que sale precipitado. porque- ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué Gracias. sale precipitado? Porque Edson no corta. Pudo haber manejado porque él no distinto. esperaba salir, porque él cuenta que aunque un central con experiencia europea, Ajá. capitán de selección mexicana, va a cortar un balón de 60 Antonio Valle metros. Cantarrey. ¿No dijiste aquí toda una perorata de que él no es central? ¿No es central? Entonces no Pero me digas puede cortar un cen- balón. No me digas No, un central bueno, con experiencia uno- bueno, europea. Porque cuando te conviene es central. Bueno, y cuando no te conviene no un es central. futbolista que cumple características defensivas, que no puede cortar una pelota frontal de 60 metros, tiene serios problemas. Contra Harry Kane. Contra el que sea. Él Ah. le había ganado la posición. Ok, Él ok. le había ganado, no le Ok, ganó por arriba a Harry ok. Kane, no brincó más que el Harry Kane. No Edson supo qué había hacer. ganado la posición. No ¿El supo qué Piojo hacer. perdió la marca de Bellingham? Sí. Gracias. No, pero ¿Qué? ¿Pero qué? pero ahí se desentienden. Sí. Porque cuando pica Harry Kane a primer palo, Sí. los centrales van con Harry Kane y entonces Bellingham aprovecha para ¿Quién lo tenía de hacer segundo cerca? poste. Lo venían El persiguiendo Piojo. el Piojo. Gracias. Sí, lo venían persiguiendo el Piojo, como Gracias. también Lira lo pudo haber seguido. Ah, sí, No, Sánchez no, pero- también. Sí, el que lo venía persiguiendo era el pero Piojo, era en- su marca. En esa jugada tiene razón mi compadre, porque el Piojo recorre toda la línea de marca, alcanza a Bellingham, se pone 2 pasos adelante. Póngale de en Bellingham cada cuadro para verlo. y ya no pica, y Bellingham pica. Y ahí es donde pierde la marca. Pero otra vez, antes sale Declan Rice, conduce 60 metros, no le sale nadie. O sea, no solo hay un responsable. Sí. No solo hay un responsable como Álvaro. Curiosamente Gracias. quiere encontrar a culpables Declan Rice visten que le de gana rojo y la blanco. carrera a ¿Por qué, Romo de Calle. ¿Por qué perdimos? Por equivocaciones mexicanas. Gracias, esas son equivocaciones. Ellos dos son equivocaciones. Ah, sí, Y son gracias. mexicanos también. Pero tengo Edson, tengo México cuadro a también. León Lecanda. León, te tengo cuadro para que no hagas caras en lo que le pregunto una cosa a Dionisio. ¿Tú difieres o concuerdas? Déjamelo ahí a cuadro a León para que esté ahí presencia, tengamos presencia. ¿Y tienes alguna objeción o perorata al respecto como Antonio Valle Cantarrey, el hijo más malvado del mundo? Ah, ya pasé a malvado. Es una secuencia de errores, Ajá. empezando por el de Edson Álvarez. Claro. Si Edson Álvarez hace bien su trabajo y lo que sabe hacer, no hubiéramos llegado al tema de el Tala Pero Rangel. ¿quién cometió el penal? No, pues porque él es el portero. ¿Quién cometió el bueno. penal? Y Es la ese- pregunta. y ese ¿Dónde? gol- con ese gol perdimos o no perdimos. Gracias, compadre. No, Está, compadre, no. compadre, No, compadre. con ese gol perdimos, es el 3-2. Es el 3-2. No, de entrada es el Bueno, 3-1. es el 3-1. De entrada es el 3-1, ok. De entrada es el 3. Pero a la larga Pero a fue la larga fue el 3-2. 3-2. Sí, pero perdimos porque México no fue capaz en 59 minutos de clavar un gol ¿Con más qué del gol empate. perdimos? Por lo menos 30, porque el gol de México allá al 70, el 3-2. Sí, sí, no le hace, pero Entonces, ellos jugaron estamos con 10 y 25 minutos mínimo era para Bien. meter un gol. Déjame Y no se ver. tuvo la capacidad. Y ahí habían jugadores exjugadores de la América, y jugadores de Chivas, y jugadores de Toluca. Y de Cholos, porque jugadores Gil de pierde la Xolos. pelota en el segundo gol. ¿Quién pierde su marca de Bellingham? La pierde, bueno, El Piojo Alvarado. El Piojo no lo sigue, El jugador pero, de Chivas. pero Lira tampoco si era Sánchez. Por los de Chivas quedamos Y eliminados. en el segundo, por ejemplo, cuando la pierde Gil, a ese nos lo vamos a brincar. Ese gol no cuenta. Ese es porque el además, segundo. porque Sí, además no, un segundo no, gol en no, 90 no lo vamos a segundos brincar. es un Ok, golpe fuerte. 2 de Chivas. Incluso hasta Romo pudo haber hecho más. 3 jugadores de Chivas involucrados en las acciones de los goles. Nada más. Me gusta con Mora quién- sí. Mora se sí. equivoca. 8 de 10 goles de Mora sí jugadores se que han vencido Sí la se capacidad equivocó. de la marca. Anderson le roba la pelota muy bien. Déjame ir con León Lecanda. León Lecanda, veo desolado el CAR. ¿Cómo está el CAR? Saludos. Y asolado a él. Y asolado él.
Sí, bueno, sí, también un abrazo a todos en Generación F, hermano. Pues sí, como un cementerio en día hábil, así lo describiría yo. Hoy el movimiento realmente ha sido muy poco aquí en el centro del alto rendimiento. Los jugadores que quedaban todavía esta mañana fueron saliendo básicamente por el acceso alterno. Querían evitar incluso las cámaras, medios de comunicación, los pocos que salieron por la puerta principal a nuestras espaldas. No se detuvieron claramente a dar una declaración. Ayer dieron la cara Javier El Vasco Aguirre, Eric Lira, Guillermo Martínez, y creo que todos reconocen eso que están diciendo ustedes, que fueron equivocaciones individuales, colectivas, y que México, si hubiera hecho un mejor partido, hubiera podido hacer historia y ganarle a Inglaterra. Bien, ya rompieron filas desde ayer, desde hoy. Sí, correcto, hermano. Desde ayer en la madrugada, mira, el equipo regresó completo desde el Estadio Azteca después de despedirse de su afición en la cancha. Aquí llegaron todos, todo el staff, todo el cuerpo técnico, las familias. Hubo una breve, digamos, reunión entre todo el staff, cuerpo técnico, jugadores, directivos. Se agradecieron, seguramente hubo aplausos para ellos mismos de lo que me han contado, también esas lágrimas naturales de estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, de dar ese brinco a los 8 mejores del mundo en una Copa del Mundo, cosa que no pasa desde México 86, Álvaro, y de madrugada empezaron a salir. Cuerpo técnico de Javier Aguirre y todos sus integrantes dejaron el CAR en las primeras horas. Muchos jugadores lo mismo. Y algunos, los que quedaban todavía esta mañana, porque van a tomar vuelos internacionales y obviamente el equipo de logística tiene que hacer las reservaciones ASAP, as soon as possible, lo más pronto posible. Ellos fueron abandonando el CAR conforme tenían sus itinerarios, pero te repito, Álvaro, la mayoría de los jugadores, los pocos que quedaban, que salieron hoy, desde el otro lado, la puerta que no está visible aquí en esta toma. Ah, ya hay, fíjate, es que tengo años de no ir al CAR. ¿Ya hay otra puerta de acceso o salida atrás del CAR, hermano? Hay 4, de hecho, hermano. Esta es la principal. A mi izquierda, al fondo, por ahí entramos el día que la presidenta de México casi te vino al tumba, abanderamiento hermano, de la selección mexicana. Sí, hermano, ya sabes, aquí esta colonia no tiene agua potable, entonces pasan y pasan y pasan pipas de agua, camiones de carga, de materiales, obviamente también transporte de pasajeros, ¿no? Autobuses. Mira, por ejemplo, ahora se paró un camión justo porque viene otro autobús allá, entonces las calles son estrechas. Mira, Giovanni, dale la toma, mira. Vamos a dirigir el tránsito vehicular, hermano. 700 pesos. Aquí, pues, mira, no, apenas si pasan, ¿no? Hay que ponerle las pipas. Sí. Ahí viene, llega hasta Huipulco, Estadio Azteca, pero le va a dar la vuelta allá atrás a recoger más gente, hermano. Y justo hacia allá, hacia esa calle que veíamos. Atrás hay otra puerta. ¿Y dónde sale eso? Guardia Nacional. ¿Esas puertas a dónde salen, hermano? ¿A Insurgentes? 2 más, hermano. ¿A la México, Cuernavaca? No. Ambas salidas, sí, porque es esta calle, la verdad no me conozco los nombres, pero las 2 calles te sacan hacia la autopista México-Cuernavaca. Y el regreso de ahí, pues son 2 o 3 kilómetros y llegas ya al entronque de Viaducto Tlalpan y Periférico. Entonces ya no hay nadie en el CAR, ya no hay nadie. Solo León. Nadie. Por si las dudas. Nadie. No, quedan compañeros de los medios de comunicación, algunos están levantando sus cosas. Sí, claro, querido Héctor. Mi compadre pregunta si puede hacer una pregunta. ¿Puede hacer una pregunta? Con todo, y no una. Por supuesto. 2, No, 3 o las que quieras. Pero usted eres el conductor, compadre. Votación unánime, compadre. Sí, entonces sí, me dan chance. Sí, okay. Compadre, por supuesto. Oye, Leocito, te quería preguntar que... Están como de muy buen humor tras la eliminación de México. ¿Será que les dio gusto a ustedes dos? A ti parece. No, a ti a parece. tu compadre y a ti. No, a mí no. Yo Y soy eso que dolido. Héctor hoy viene de rojiblanco. Oye, A mí no. Defendió A mí no. a Aguirre. La pregunta que te quería hacer antes de que anduviera de chismoso Dionisio, te quería preguntar, dime una cosa, el cuerpo técnico de la selección, he estado yo leyendo versiones, no sé, por eso son versiones, de que el cuerpo técnico de Rafa Márquez va a ser un híbrido entre el cuerpo técnico que tenía Javier Aguirre y el que está integrando él desde hace tiempo. Ya tiene, entiendo, a mí me lo comentó una gente cercana a Andrés Guardado, que ya prácticamente Andrés va a ser su auxiliar principal y que también Alfredo Talavera va a ser el entrenador de porteros y que Paul Lorente particularmente le interesa que se quede con él
en el siguiente ciclo. Entonces, dime tú si es por ahí la integración Sí. del cuerpo técnico que será lo que acompaña a México los siguientes 4 Mano, años. que mece la cuna. Más temprano en Fútbol Picante, mi querido Héctor, justo te comentaba eso, ¿no? Tiene que ser aprobado por la Asamblea de Dueños Sí, exacto. el plan. Primero de ratificar el contrato de Rafael Márquez Álvarez como nuevo entrenador de la selección mexicana, que ese es el plan que tiene la Federación Mexicana de Fútbol y que lo tienen que autorizar los dueños y decir, ok, lo palomeamos. Pero además, ¿cómo queda conformado su cuerpo técnico? Y bien te decía que había habido una integración tal que dependerá también mucho de la decisión de Javier Aguirre. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere tomarse un descanso? ¿Quiere volver a dirigir? ¿Quiere ya retirarse por completo de las canchas? Y que muchos de sus integrantes, ¿no? Joseba Ituarte, el entrenador de porteros, Tony Amor, el primer asistente, y Paul Lorente, el preparador físico, ellos tres en específico, más el área, ¿no? de inteligencia deportiva, etcétera, podían quedarse en el nuevo ciclo. El más cercano, bien lo has mencionado ahora, sería Paul Lorente, ¿no? Precisamente por el vínculo, y lo platicamos mucho en enlaces durante esta Copa del Mundo, que generó con los jugadores un vínculo muy importante, de mucha unión, se convirtió en un mentor para el grupo y no solamente un tremendo mano que preparador mece físico, la cuna, porque la León. única lesión del Tri, sí, pero la única lesión del Tri en el Mundial, fue la de César Montes ayer al medio tiempo y fue un pinchazo, ¿no? Típico de un jugador que además se lo había lesionado así a finales de la Liga de Rusia, antes del Mundial, recuerdan. Es una lesión que acarrea a César Montes en esta parte muscular, ¿no? En el aductor. Entonces, esa es la única. Te fijas, la preparación física de México, exactamente hoy se cumplieron 62 días, otro coche ahora de reversa, es la botana aquí en el CAR. Pero la preparación física fue estupenda y ahí Paul Lorente jugó un papel crítico, fundamental para el Tri. Perfecto, León. Cualquier cosa más adelante estaremos aquí contigo, por supuesto. Un abrazo. ¿Cómo está eso, Dionisio, que mi compadre defendió al Vasco Aguirre? No, con estadísticas. Chazo, yo nada más dije Puras estadísticas. la Dijo el mejor estadística, mundial. De El estadísticamente no, hablando. que fue un buen mundial. Es que la dinámica fue por funcionamiento, ¿cuál selección ha tenido mejor mundial? Por funcionamiento. La selección mexicana en la historia. Ok, funcionamiento que iríamos a un análisis Sí, pero él se fue cualitativo. estadístico. Se fue al cuantitativo. Sí, claro. Ok, entonces, ¿y cuál es? Entonces, Pero, mentí en algún momento, ¿de alguna mentira? No, porque la pregunta era. Hechos. Te equivocaste en la respuesta. No, compadre. pero Sí, mentí en saliste como alguna Mario cosa. Carrillo. Pero mentí Le en alguna preguntas una cosa y contestas otra. Pero no mentí en nada. No, la los estadística. números de la estadística era correcta. Se me dio miedo que hubiera No, mentido, tú no ¿verdad? mientes, Héctor. Sí, tú no. mientes. No, sí, de estadística sí di. Sí, no. Yo estaba preocupado. ¿Por qué te ríes, güey? ¿Te ríes? Hubiera mentido, dije, ay, ¿Cómo Dios. cómo mi compadre se toca el corazón? Ay, sí, no. sí. Qué alivio, ¿no? Preocupado, sí, qué alivio. Y me da gusto que mi compadre se ría, fíjate. no sé por Está qué me da contento, gusto. anda muy feliz. Es Por eso. Es sí, Ustedes dos están muy sonrientes, Es sí, venenoso, algo. mi compadre, es venenoso. A ver, ¿y quién fue el mejor funcionamiento en la historia? No, Ese es de valió. gustos, ¿no? También. No, es de de análisis, gustos. de No, gustos. también de Valió. gustos. De gusto de los aficionados. Yo nosotros, establecí de que gustos también. antes de No, esta somos selección. profesionales. No, por eso hay gente que le gusta un estilo, hay gente que le gusta No, otro pero estilo. en tu análisis, ¿cuál sería el mejor en funcionamiento? Yo para mí la selección mexicana que mejor ha jugado en la historia todavía no sale. bueno, ¿cuál ha sido, Para mí no han pero sido. de cuál las ha sido que- la menos de peor? las- La que se ha pero de las- acercado, me sí. parece. De las que han que ya jugado, salió. ¿cuáles son las Yo creo que la que se ha acercado más a un nivel que le guste también a la gente, que no solamente nos Eso es, guste. eso es muy subjetivo. No, por eso- está, es lo De mismo, funcionamiento, es de gustos, funcionamiento, es lo que le digo, de gustos. No, Yo- no, de gustos de la gente. Yo creo que Pero de nuestro análisis, ¿no? la de Osorio funcionó bien en 2 partidos, en el tercero se cayó. Ok. La de la Volpe fue muy bien un año antes del Mundial Ah, en la porque el Mundial, Confederaciones, en el Mundial, en el Mundial ya no. La del Y Piojo. así, No, la del la del Piojo Piojo también. es una gran selección. Pero es una selección que por poco no califica. No, de Que acuerdo, tuvo que pero llegar a estamos repechaje. hablando Pero del pensando Mundial. La en del solo Mundial, solo Mira, yo sí te voy a decir una cosa. La del Mundial yo vi 2002, 2014 fue y puse hasta la del 98. A ver, yo sí te voy a decir una cosa. En funcionamiento, los 4 primeros partidos, yo sí califico a esta. Porque funcionamiento no quiere decir que jueguen bonito. Pero el nivel del rival, Ese, por ejemplo, de acuerdo, y en ese sentido ok, la de del acuerdo, 2014 ok, sí bien. tenía sinodales. O la del 2002. Bienvenidos una vez más a Fútbol de Gigantes MX, el canal donde vivimos la pasión del fútbol con los mejores análisis, las noticias más importantes y toda la información del Mundial 2026. Hoy nos toca hablar de una de las eliminaciones más dolorosas en la historia reciente de la selección mexicana, una derrota que ha provocado un intenso debate dentro y fuera del país
no solamente por el marcador de 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, sino por la manera en que se desarrolló el encuentro y por las conclusiones que han surgido después del partido. Diversos medios internacionales coincidieron en que Inglaterra terminó imponiendo condiciones gracias a la enorme diferencia competitiva que existe entre la Premier League y la Liga MX, una comparación que ha abierto nuevamente la discusión sobre el nivel real del fútbol mexicano frente a las grandes potencias europeas. Mientras algunos consideran que el resultado fue consecuencia de errores tácticos puntuales de Javier Aguirre, otros aseguran que la verdadera explicación va mucho más allá de un solo partido y refleja la distancia que todavía existe entre ambas estructuras futbolísticas. Lo cierto es que Inglaterra sufrió, tuvo que remar contra la corriente durante varios momentos del encuentro e incluso terminó jugando con 10 futbolistas tras una expulsión. Pero aún así encontró la manera de resistir la presión mexicana y asegurar su clasificación a los cuartos de final. Desde el primer minuto quedó claro que el partido tendría una intensidad extraordinaria. México salió decidido a demostrar que podía competir de igual a igual frente a una de las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Javier Aguirre apostó por un planteamiento equilibrado, con líneas compactas, presión intermedia y transiciones rápidas, buscando aprovechar la velocidad de sus atacantes. Durante los primeros compases el plan parecía funcionar. Inglaterra monopolizaba la posesión del balón, pero el tricolor cerraba correctamente los espacios y obligaba a los europeos a mover constantemente la pelota sin encontrar demasiadas opciones claras de gol. Cada recuperación mexicana generaba ilusión en las tribunas, donde miles de aficionados soñaban con romper de una vez por todas la barrera de los octavos de final. Sin embargo, conforme fueron avanzando los minutos, comenzó a notarse una diferencia importante en el ritmo de circulación del balón. Los jugadores ingleses aceleraban las jugadas con apenas 2 o 3 toques, cambiaban constantemente de orientación y obligaban a México a realizar un enorme desgaste físico para mantener el orden defensivo. Esa capacidad para jugar a máxima intensidad durante largos periodos es precisamente uno de los aspectos que muchos analistas relacionaron con la influencia de la Premier League. La mayoría de los titulares ingleses disputan semana tras semana partidos de altísimo nivel, enfrentándose a algunos de los mejores futbolistas del mundo. Ese ritmo competitivo termina convirtiéndose en una ventaja cuando llegan los grandes torneos internacionales. Mientras tanto, México respondía con entrega, sacrificio y un esfuerzo colectivo admirable, intentando compensar con organización la diferencia de velocidad en la circulación del balón. A pesar de ello, Inglaterra logró abrir el marcador después de una combinación rápida por uno de los costados que terminó rompiendo la línea defensiva mexicana. El gol obligó al tricolor a modificar su planteamiento y adelantar algunos metros sus líneas. Lejos de venirse abajo, México reaccionó con personalidad. El equipo comenzó a presionar mucho más arriba, recuperó varios balones en territorio rival y encontró el empate gracias a una gran jugada colectiva que hizo estallar de emoción a toda la afición presente en el estadio. Durante varios minutos el conjunto mexicano fue superior. Inglaterra parecía incómoda y el partido daba la sensación de inclinarse hacia el lado del equipo dirigido por Javier Aguirre. Sin embargo, cuando mejor jugaba México, volvió a aparecer la enorme calidad individual del conjunto europeo. Bastó una pequeña desatención defensiva para que Inglaterra encontrara nuevamente espacios y recuperara la ventaja en el marcador. Esa fue una constante durante todo el encuentro. Cada error mexicano terminaba siendo castigado con enorme contundencia por un rival acostumbrado a competir bajo máxima presión. Esa capacidad para transformar pequeñas ventajas en ocasiones claras de gol fue otro de los aspectos más destacados por la prensa internacional al analizar el compromiso. No se trató únicamente de una cuestión técnica, también influyó la toma de decisiones, la velocidad mental y la precisión con la que los futbolistas ingleses resolvieron las acciones determinantes del partido. Aún así, México volvió a demostrar que no estaba dispuesto a rendirse. El empate llegó nuevamente gracias al empuje colectivo y al respaldo incondicional de una afición que nunca dejó de creer. Con el 2-2, el encuentro entró en una fase espectacular donde cualquiera podía quedarse con la clasificación. Fue entonces cuando ocurrió una de las acciones más importantes de toda la noche. Inglaterra sufrió la expulsión de uno de sus jugadores tras una acción que el árbitro consideró merecedora de tarjeta roja.
A partir de ese momento, parecía que el panorama cambiaba completamente para México. Con un hombre más sobre el terreno de juego y todavía varios minutos por disputarse, el tricolor tenía la oportunidad ideal para inclinar definitivamente la balanza a su favor. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que la superioridad numérica no garantiza absolutamente nada si no se administra correctamente. Inglaterra reordenó inmediatamente sus líneas, sacrificó presencia ofensiva para fortalecer el bloque defensivo y comenzó a jugar con enorme inteligencia. Cada futbolista conocía perfectamente su función, cerrando espacios, reduciendo líneas de pase y obligando a México a mover constantemente el balón lejos de las zonas realmente peligrosas. En lugar de desesperarse, los ingleses mantuvieron la calma, gestionaron el ritmo del encuentro y esperaron pacientemente la oportunidad adecuada para sorprender al rival. México, por el contrario, comenzó a precipitar sus decisiones. El equipo aceleró excesivamente las jugadas, abusó de los centros al área y perdió parte del orden táctico que había mostrado durante buena parte del compromiso. La ansiedad por aprovechar la superioridad numérica terminó provocando que aparecieran espacios inesperados en la transición defensiva. Inglaterra detectó inmediatamente esa situación y preparó el golpe definitivo. Tras recuperar un balón en la mitad del campo, lanzó un contragolpe ejecutado con enorme precisión que terminó convirtiéndose en el tercer gol del encuentro. Fue una acción que resumió perfectamente las diferencias competitivas entre ambos equipos. Mientras México atacaba con muchos hombres y poca organización, Inglaterra necesitó apenas unos segundos para recorrer todo el campo y convertir una oportunidad aislada en el tanto de la clasificación. El silencio se apoderó del estadio. Nadie podía creer que una selección con 10 futbolistas acabara de recuperar la ventaja frente a un México que tenía absolutamente todo a su favor para dominar el tramo final del encuentro. A partir de ese momento, el partido cambió completamente de escenario. Inglaterra renunció prácticamente al ataque y concentró todos sus esfuerzos en defender la ventaja. México adelantó todas sus líneas, acumuló jugadores en campo rival y comenzó a generar un constante bombardeo de centros buscando el empate heroico. Sin embargo, la defensa inglesa mostró una disciplina extraordinaria, despejando prácticamente todos los balones que llegaban al área y protegiendo a su portero con un trabajo colectivo impecable. Los últimos minutos fueron un auténtico asedio del conjunto mexicano. Cada balón recuperado era enviado rápidamente al área rival con la esperanza de encontrar un remate salvador que mantuviera con vida el sueño mundialista. Inglaterra, consciente de que estaba muy cerca de conseguir la clasificación, retrasó todas sus líneas y convirtió los alrededores de su portería en una auténtica muralla. Los defensores rechazaban cada centro, los mediocampistas recorrían una enorme cantidad de metros para cerrar espacios y hasta los delanteros colaboraban en labores defensivas. Ese sacrificio colectivo fue otro de los aspectos más destacados por los analistas internacionales. La diferencia no radicó únicamente en la calidad técnica de los futbolistas ingleses, sino también en la disciplina táctica y en la capacidad para ejecutar un plan de partido, incluso bajo una enorme presión. Mientras México atacaba impulsado por la desesperación y el orgullo, Inglaterra mantenía la calma, administraba los tiempos y aprovechaba cada interrupción para recuperar oxígeno y reorganizar su bloque defensivo. Conforme transcurrían los minutos, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente en varios jugadores mexicanos. El esfuerzo realizado durante todo el encuentro, sumado a la intensidad con la que Inglaterra había obligado a correr al tricolor desde el inicio, empezó a pasar factura. Algunos controles dejaron de ser precisos, las decisiones aparecieron una fracción de segundo más tarde y la claridad ofensiva fue disminuyendo. Precisamente ahí muchos especialistas señalaron nuevamente la influencia del ritmo competitivo que ofrece la Premier League. En el campeonato inglés, los futbolistas están acostumbrados a sostener una intensidad altísima durante 90 minutos o incluso más, enfrentando semana tras semana rivales de enorme nivel. Esa preparación termina reflejándose en partidos como este, donde incluso jugando con un hombre menos, fueron capaces de mantener el orden colectivo y responder físicamente hasta el último instante. México, por el contrario, luchó con valentía, nunca dejó de correr y jamás bajó los brazos, pero comenzó a perder precisión justamente cuando más la necesitaba. Javier Aguirre intentó modificar el desarrollo del encuentro realizando variantes ofensivas desde el banquillo.
Ingresaron jugadores con características más verticales buscando romper el cerrojo inglés mediante el 1 contra 1 y los disparos desde media distancia. Durante algunos instantes, el plan generó cierta incertidumbre en la defensa europea, aunque nunca fue suficiente para romper definitivamente la resistencia rival. Cada ataque mexicano terminaba encontrando una pierna inglesa, un despeje oportuno o una intervención segura del guardameta, quien respondió con enorme tranquilidad en los momentos de mayor exigencia. El silbatazo final desató dos emociones completamente opuestas. Por un lado, la euforia de Inglaterra, que celebraba una clasificación sufrida y muy trabajada hacia los cuartos de final del Mundial. Por el otro, la profunda tristeza de una selección mexicana que veía escapar nuevamente la posibilidad de instalarse entre las 8 mejores selecciones del planeta. Las imágenes de los futbolistas mexicanos tendidos sobre el césped reflejaban perfectamente el dolor de una eliminación que dejó un sentimiento de oportunidad perdida. No había reproches por falta de entrega, porque el equipo compitió durante todo el encuentro, pero sí surgieron muchas preguntas sobre la gestión táctica de los minutos finales y sobre la capacidad del fútbol mexicano para competir de manera constante frente a las grandes potencias europeas. Fue precisamente en ese contexto donde comenzó a cobrar fuerza el debate sobre la llamada superioridad de la Premier League, no como una explicación única del resultado, sino como uno de los factores que ayudan a entender por qué Inglaterra supo resolver un partido tan complicado, incluso en inferioridad numérica. La diferencia estuvo en los detalles, en la velocidad para tomar decisiones, en la capacidad para adaptarse a distintos escenarios del encuentro y en la experiencia adquirida por futbolistas que cada fin de semana disputan algunos de los partidos más exigentes del fútbol mundial. México dejó una imagen competitiva y demostró que puede mirar de frente a las mejores selecciones, pero también quedó claro que todavía existen aspectos estructurales por mejorar si el objetivo es competir regularmente por los puestos más altos de una Copa del Mundo.